Maldonado. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a tu programa de Cara a Cara con la Verdad. Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio donde ya comenzamos ahora a transmitir estos programas los jueves por la noche. Hoy es jueves 8 de la noche y estamos sumamente contentos, agradecidos de Dios por un día más y por esta oportunidad de nuevamente traer palabra de enseñanza, donde yo sé que tú te vas a edificar en esta noche con este programa que vamos a estar trayendo, donde hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que ha estado aquí nuevamente, pero no en esta nueva temporada, donde estamos ahora por Sinaí Radio, sinairadio.net. Ya mismo vamos a presentar a nuestro invitado, un invitado de honor, un hombre con mucha sabiduría y sobre todo el backup del Espíritu Santo, que es lo más importante. Así que si no te has todavía bajado la aplicación a tu teléfono de la emisora Sinaí Radio, te voy a pedir que vayas a sinairadio.net y buscas ahí, que te va a enseñar cómo tú puedes bajar la aplicación a tu teléfono, computadora o tableta, para que entonces puedas escuchar ahí todos los programas que tenemos en la emisora. Estamos creciendo, estamos teniendo cada vez tenemos más moderadores donde se están añadiendo. Tenemos ya varios programadores con nuevos programas. Y también quiero decirte que vayas a la cuenta de YouTube, busque Sinaí Radio, dale a la campanita, suscríbete, porque ahí se estarán bajando todos los programas, todos los episodios que están por Sinaí Radio. Así que gracias por estar con nosotros, por estar apoyándonos. Si estás por el YouTube, te damos la bienvenida también y te saludamos y te pedimos que compartas este material, comparte estos videos. No te quedes tú nada más escuchando estos programas, esta bendición. Compártesela a otras personas que también estén necesitados y que quieren crecer en la palabra. Bueno, vamos a entrar rápidamente a presentar a nuestro invitado para rápido comenzar con nuestro programa. Conmigo se encuentra el pastor Joel Avilés desde Kissimmee, Florida. Bienvenido, Joel Avilés, a Cara con la Verdad nuevamente. Amén. Yo te sigo bendiciendo, hermano Joel. Amén. Y a la hermosa radio audiencia que va a estar en sintonía con este hermoso programa de Cara a Cara con la Verdad. Hemos tenido experiencias maravillosas en el pasado y esperamos que esta no sea la excepción. Sí, señor, sí, señor. Usted puede conseguir materiales de mi hermano aquí, Joel Avilés, y este servidor en mi cuenta de YouTube. Puede ir a mi cuenta de YouTube de Joel F. Maldonado y va a conseguir unos programas que tenemos ahí de muy buena información, muy buena palabra, buenos estudios, donde usted puede conseguir ahí, puede también, ¿verdad? Entrar al canal y suscribirte a mi canal, te lo apreciaría mucho. Y vas a encontrar todo el material que estamos teniendo ahí también en mi cuenta de YouTube. Bueno, vamos a entrar rápidamente de lleno al programa, al estudio que tenemos de hoy. Yo quise hoy tener un invitado especial. Paré un momentito en el estudio que he estado haciendo sobre el libro de Génesis, porque quiero, ¿verdad? Traer, he tenido en mi corazón sentir de traer este tema de hoy, que vamos a traer, donde vamos a estar analizando nuestros motivos. En Marcos 12, del 38 al 44, vamos a estar hablando ahí lo que el Señor, ¿verdad?, tenga para nosotros en esta noche. Y luego pues voy a continuar hablando sobre el libro de Génesis, el estudio que hemos tenido, hemos venido trayendo ya hace unos episodios atrás. Y como les iba diciendo, pues en Marcos 12, 38 al 44, hay aquí una situación peculiar, muy interesante. Estamos teniendo aquí a nuestro Señor Jesucristo ya casi presto para ir a la cruz. Quedan pocos días para ir a la cruz. Ya Jesús sabe hacia dónde ya pronto estará yendo a cumplir su misión de morir en la cruz por nosotros, para nosotros hoy poder tener este acceso que tenemos directo a su gracia, a su presencia.
Y me encanta lo que yo acabo de leer aquí, porque Jesús nos está trayendo una advertencia. Nos trae una advertencia donde Jesús aquí se está dirigiendo tanto a sus discípulos como a los líderes religiosos de ese momento, si no más me equivoco, ¿verdad, Joel? Y surge algo muy peculiar donde él empieza, no sé cómo decirlo, ya sea un regaño, una advertencia, un cuidado, un cocotazo, un tate quieto, no sé cómo decirlo, pero algo ahí está sucediendo que Jesús pues se sintió, me imagino, en la obligación de decir las palabras. Y vamos a leer rápidamente donde dice: Jesús acusa a los escribas. Ese es el título, es una acusación, y cuando es una acusación, Jesucristo no siempre tenía sus pruebas para todo lo que acusaba. Y dice: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Óigame, Joel Avilés, pastor, lo aquí escrito, ¿hace cuánto se escribió esto que escribió el apóstol Marcos? Aproximadamente. Bueno, entre los estudiosos se dice que Marcos fue el primer evangelio que fue escrito de entre los 4 que tenemos. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el primero que fue escrito, y según informes que he revisado, fue escrito alrededor del 70 después de Cristo, un poco después de la caída de Jerusalén, fue que fue escrito el Evangelio de Marcos. Un poco más de hace 2000 años lleva escrita. Aproximadamente casi 2000 años. Muy bien, muy bien. Y una pregunta que quisiera, ¿verdad?, para poder entonces arrancar y que las personas que desconozcan información: ¿quiénes eran los escribas? ¿Y qué diferencia había entre la doctrina de Jesús y la de los escribas? Ya que en ese versículo 18 dice: y les decía en su doctrina, guardado de los escribas. O sea, dice ahí en su doctrina, pero le dice guardado de sus escribas. ¿Quiénes eran ellos y cuál era la diferencia entre la doctrina de Jesucristo, si había alguna, y la de los escribas? Los escribas eran copistas. Ellos hacían copias de la ley de Moisés, lo que se conoce como el Torá, y también hacían copias del Tanakh, que es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Tenían que hacer estas copias con precisión, de modo de que, según los historiadores, un solo error que fuese hecho en una copia causaba que la copia entera tendría que ser descartada. Así de preciso ellos tenían que ser cuando ellos hacían alguna copia del Torá o del Tanakh. Incluso también, según historiadores, cuando ellos iban a escribir el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, que nosotros lo entendemos por Jehová, pero son 4 letras en el hebreo, cada vez que ellos tenían que escribir ese sagrado nombre en las copias que hacían, tenían que detenerse y lavarse para poder escribir el nombre sagrado. Así que imagínese usted cuán preciso tenían que escribir y cuántas veces tenían que haberse lavado en el proceso de poder hacer una copia de lo que es hoy en día conocido como el Antiguo Testamento. Y esos escribas, según los historiadores y los teólogos, pues al ellos tener que hacer las copias de la ley mosaica y también de los profetas y de los escritos de sabiduría, ellos iban memorizándose los pasajes del Torá y también iban estudiando y entendiendo los pasajes bíblicos desde Génesis hasta Malaquías.
De modo de que de iniciar como copistas, terminan siendo intérpretes de la ley y siendo incluidos en el grupo de los fariseos, porque eran tan minuciosos, era tan su dedicación a hacer estas copias requería una pasión, una atención a detalle, una precisión, y eso lo llevó a ellos no solamente a copiar la ley, sino también estudiarla, leerla, memorizársela y aprender a interpretarla. Entonces, claro, al interpretarla, ellos iban también a acudir a las tradiciones de los ancianos, las tradiciones interpretativas, que en el tiempo de Cristo habían dos escuelas rabínicas prominentes, era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Entonces, cuando uno mira a ver, en el caso de Cristo, los evangelios citan que cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús predicaba, dice que él hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Vemos esa diferencia cuando Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, dice, habéis oído, por ejemplo, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que el que mirare a una mujer para desearla, ya lo cometió en su corazón. Entonces establece un nuevo renglón donde el acto físico, aunque no se hace, no implica que no hubo delito, porque a los ojos de Jesús, el tener una interacción emocional dentro del corazón, que solamente lo podía ver el Padre, el tener un anhelo por ese acto, aunque el acto físico no se llevara a cabo, dentro de la ley de la gracia que Jesús había de establecer después de su muerte, ya en el corazón, si algo se deseó, era como si se hubiese logrado. Entonces Jesús decía, por ejemplo, de cierto digo, y cuando empieza a hablar con esa autoridad y precisión, recordamos muy bien que él dijo que él había venido a hablar las palabras que su Padre le había dado. Pues esa autoridad, esa certidumbre que Jesús tenía al hablar, ya que él es la palabra viviente, pues él hablaba con una precisión, seguridad y autoridad que le faltaba a los escribas, porque los escribas obviamente iban a citar a fuentes rabínicas, iban a citar a los hombres del momento cuyas opiniones tenían gran peso para ellos. A las escuelas. Las escuelas, el Talmud, el Mishnah y otros documentos que aunque en esos tiempos todavía estaban en desarrollo, sí, pero eran documentos de acceso a través del cual, o lentes a través del cual el judaísmo de la época miraba las escrituras. Mientras Jesús no estaba utilizando ningún lente humano o de tradición para mirar la ley de su Padre, lo estaba mirando a través de los ojos de su Padre, sí, ya que él era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, de cierto digo. De cierto digo, por lo tanto, cuando la gente está escuchando a Jesús hablar, en comparación con escribas, están diciendo, este enseña como quien tiene autoridad, seguridad, certidumbre, y no como los escribas que parecen que tienen que depender de las opiniones de otros para ellos asegurar lo que ellos creen. Sus convicciones estaban basadas, no vamos a decir que ellos no tenían convicciones basadas en las escrituras, pero que también sus convicciones dependían de la opinión o de la perspectiva de los rabinos anteriores y los de la época en la cual ellos se encontraban. Aunque citaban la palabra, ellos lo que daban a entender que su fundamento estaba más en la sabiduría del humano que en la fuente que era Jesucristo, que era Dios. Por eso entonces que Jesús decía, de cierto digo. ¿Sabes? Jesús está citando la fuente misma, el poder, la fuente, mientras ellos citaban las escuelas y los sabios. Eso es muy interesante, eso que usted está hablando ahí es muy cierto. En estos días, ahora que usted estaba mencionando de la seriedad la cual los escribas tenían al copiar y escribir. En estos días nosotros podemos encontrar esa misma pasión y seriedad hacia las escrituras y las enseñanzas. Sí. Yo diría que en el tiempo que estamos viviendo hay mucho interés de parte de la gente
al haber tanto acceso a la información, porque hoy tenemos Google, hoy tenemos YouTube, hoy tenemos tantos medios sociales y tenemos tantas librerías virtuales, la cual podemos accesar para poder estudiar sobre un tema, que sin tener que ir a la universidad nos convertimos prácticamente en expertos de temas. No tenemos que pagar ni un solo centavo porque tenemos Wikipedia y tenemos Google y tenemos YouTube y tenemos tantas cosas. Hay un interés profundo de mucha gente en lo que tiene que ver con las escrituras, al igual que los escribas del tiempo de Cristo, con la única salvedad que nosotros, al igual que ellos, podemos caer en el error de mirar a las escrituras a través de los lentes de otros. ¿Ve? Lo cual es una tragedia, porque nosotros, a diferencia de generaciones anteriores, como usted bien sabe, nosotros tenemos en nuestras manos copias de la Biblia. Nosotros no tenemos que depender del clero como generaciones anteriores, que tuvieron que depender de los sacerdotes y de los curas para que ellos le interpretasen la escritura. Ahora tenemos Biblias en las manos, ahora tenemos aplicaciones de la Biblia en nuestros teléfonos, nuestras tabletas y computadoras, que por nosotros mismos podemos leer esas escrituras. Y aunque debemos de consultar comentarios bíblicos y diccionarios, y aunque vayamos a algún seminario de cualquier denominación que nos pueda ayudar a entender la Biblia un poco más en el contexto cultural, histórico, etcétera, siempre debemos de tener cuidado de no mirar la Biblia a través de lentes ajenos que nos pueden dar una perspectiva equivocada y errónea de las Sagradas Escrituras. O sea, la opinión de un hombre, sea quien sea, empezando con este servidor, la opinión de la persona es una cosa, lo que la Escritura establece es otra. Y esa es una de las cosas que Jesús corrigió de los escribas de su tiempo, de los intérpretes de la ley, los fariseos y también de los saduceos, que ellos se basaban a veces tanto en la tradición cultural, en la tradición rabínica, en la tradición interpretativa de otros, que ellos perdían el mensaje real que Dios quería comunicarles a ellos a través de lo que estaba en esas escrituras. O sea, que eso y por lo tanto, podemos cometer ese mismo error en el día de hoy, que perdemos de vista lo que Dios quiere verdaderamente enseñarnos por estar mirando las escrituras a través de los lentes de otra persona. O sea que podríamos encajar eso que usted me está explicando en la diferencia de la doctrina de Jesús y de la doctrina de ellos. Sí, porque Jesús apelaba siempre a la autoridad máxima, que era su Padre. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Las palabras que yo os hablo no son mías, son las palabras de aquel que me envió. Las obras que yo hago no son mías, son las obras de aquel que me envió. Entonces Jesús apelaba a su Padre como la fuente desde el cual él hablaba, ministraba y hacía. Cuando los escribas están haciendo estas copias y los intérpretes de la ley están interpretando y dándole sentido al texto del Tanakh, que vuelvo y repito, es el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, en muchas ocasiones ellos estaban también dependiendo de las interpretaciones de la escuela de Hillel o de la escuela de Shammai. Entonces, estamos viendo una dependencia sobre lo que otro pensaba. En muchas ocasiones, no vamos a decir que todos eran así, porque había entre ellos, algunos de ellos nobles, que Jesús les decía: no estás lejos del reino de Dios. O sea, estás a punto ahí de entrar, estás recibiendo ese jalón revelatorio de entender lo que es verdaderamente este concepto, que va más allá de lo que ustedes entienden, es una realidad espiritual. Pero la diferencia máxima era que Jesús hablaba con una certeza afirmativa, mientras los escribas parecen que hablaban con un porcentaje, aunque fuese pequeño, de duda, esperando la aprobación de otros. Y eso lo vamos a ver en los textos que siguen, que ellos dependían o se alimentaban de las perspectivas que otros tenían de ellos. Lo que les traía seguridad a ellos era la perspectiva o las opiniones de los demás, mientras Jesús no dependía de lo que otros pensaban de él, porque él sabía quién era y de dónde había venido y a qué había venido.
Sí, que la diferencia que podemos ver entre doctrinas las enseñanzas eran las mismas. Lo que sucede es que a la fuente a quienes ellos acudían para entonces ellos enseñar sus doctrinas, es la diferencia que había. O sea, que Jesús estaba de acuerdo en lo que ellos enseñaban. En lo que no estaba de acuerdo era cómo lo enseñaban. Jesús concordaba con la doctrina de los fariseos en muchas cosas, coincidía con ellos: la resurrección entre los muertos, la existencia del mundo espiritual, la necesidad de obedecer los mandamientos establecidos por el Padre, etcétera, etcétera. Con todo eso, Jesús nunca tuvo tantos problemas con las enseñanzas de los fariseos cuando se trataba de repetir lo que las escrituras proclamaban. El problema era cuando ellos empezaban a especular y dar autoridad a la tradición al mismo nivel que la inspiración del Espíritu Santo dentro de las escrituras reveladas. Wow. Lo otro es que Jesús siempre también señaló la diferencia que había entre la creencia de ellos y la conducta de ellos, que es algo bien impactante, porque muchas veces, y lo vamos a ver en este pasaje, Jesús hacía señalamiento a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos tienen convicciones, pero esas convicciones no las practican de la manera correcta. Están equivocándose no solamente en interpretación en algunas áreas, sino que también están errando en la forma en que ellos practican las cosas que creen. Y en esa separación de lo que ellos vivían y lo que creían, Jesús le dijo a sus discípulos: no sigan su mal ejemplo. Wow. Y algo quiero ver rapidito, que tú me abundes sobre esto que te voy a preguntar ahora. Cuando dice guardado de los escribas, ese término guardado, ¿qué importancia tiene? Ese término significa cuídense, observen, fíjense en la conducta de ellos. Y Jesús quería que ellos se fijaran en la conducta de los escribas, los discípulos en específico. Fíjense en la conducta de ellos para que ustedes no imiten lo que ellos están haciendo. Incluso en Mateo 23, que es el pasaje paralelo de esto que hemos leído, ¿verdad? En Marcos 12, de 38 en adelante, en el pasaje paralelo Jesús les dice a la gente: haz como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. O sea, Jesús le está diciendo a la audiencia de Mateo 23 que ellos deberían prestar atención a lo que decían los fariseos, porque en su doctrina estaban claros y asertivos y correctos en muchas de las cosas que enseñaban, pero que la conducta de ellos se distinguía de lo que ellos hablaban, de modo que la conducta contradecía lo que ellos enseñaban. Había información y conocimiento de data, de información, pero el corazón no tenía la capacidad de digerir lo que se conocía para que se practicara. O sea, que no solamente es una acusación, como dice el título, Jesús acusa a los escribas, sino que también les advierte a los oyentes, a los que están oyendo ahí, y los discípulos, que me imagino que estaban también ahí presentes, porque los discípulos siempre andaban con Jesús y estaban todavía en ese etapa de aprendizaje, ¿verdad? De aprendiz, sino que no solamente los acusa, sino que también tira una advertencia a que no sigan la conducta y el comportamiento de estas personas escribas. Yes. Que se cuidaran de no seguir sus pisadas y no seguir su ejemplo. Ok, ¿y por qué Jesús describe, cuando seguimos leyendo, los atuendos de los escribas? Bueno, él dijo que ellos amaban vestir con ropas largas. Las ropas largas en aquella época eran las ropas que se ponían los dignatarios. Por ejemplo, los sacerdotes que ministraban en el templo de Herodes en Jerusalén vestían con ropas largas, y eso lo vemos, ¿verdad?, dentro de lo que habla el libro de Éxodo, en la formación de estas túnicas y estos vestidos que vestían los levitas y el sacerdocio. Pero también en la época de Jesús, dignatarios como reyes y personas de gran importancia vestían ropas largas y a veces tenían un tren extendido
en esos vestidos. Entonces, solamente las personas de gran importancia, decimos en nuestro lenguaje, ¿verdad? En nuestro vernáculo boricua, la alta alcurnia, ¿verdad? La alta alcurnia. Eso era lo que se vestían de esa manera. Los escribas, queriendo hacerse pasar por gente importante, por gente que merecían que se les diga usted y tenga, personas que representan una autoridad o una profesión de alto rango respeto ante la sociedad, pues se ponían estos tipos de vestidos para que la gente que lo estuviesen viendo sabían que gente de categoría, que eran gente de altura, que eran gente educada, que eran gente que no tenían cualquier profesión, no eran pescadores como un Pedro o un Juan o un Andrés, ¿verdad? No eran un activista político como lo era Simón el Celote, no eran gente que se dedicaban al estudio del Tanakh, de las Sagradas Escrituras, se dedicaban a copiar esas escrituras, se dedicaban a estudiarlas, se dedicaban a interpretarlas, a entenderlas, y eran personas que eran dignos de respeto y de consideración y reconocimiento. Y una de las formas de ellos darse a reconocer y respetar era con estos vestidos que los identificaba como gente de rango alto. ¿Hay algún problema con que alguien quiera ser identificado, alguien quiera ser, ¿verdad?, reconocido? ¿Hay algo de malo en eso? Todo depende del motivo. Todo depende del motivo, porque todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir a una boda, si vamos a ir a una corte, un caso de corte, si vamos a ir, ¿verdad?, a un evento eclesiástico especial, pues obviamente no vamos a ir con maones y tenis, porque cada ocasión requiere, ¿verdad?, una apariencia particular. Pero hay gente que quieren ser respetado y considerado a base de su apariencia, pero no son lo que están aparentando ser. ¿Ve? Y ahí está el asunto. Cuando nosotros estamos queriendo dar una imagen de nosotros que no refleja nuestra verdadera identidad, estamos cayendo en la posición de querer engañar a los demás, presentando una fachada de algo que realmente no existe detrás de esa cortina de humo llamado apariencia. Claro. Y ahí está el problema, que los escribas vestían de una manera para identificarse como gente de importancia, pero su conducta contradecía su proyección. Y es ahí que tenemos que tener cuidado cuando queremos proyectar una imagen de algo, pero detrás de esa imagen no hay nada. Sí, una de las cosas que ellos querían proyectar era que eran piadosos. Y por eso también ellos querían aparentar en su vestimenta y que fuera llamativa su vestimenta, porque querían aparentar piedad, pero era lo menos que tenían. Exacto. No eran piadosos. Exacto. Y yo creo que hoy en estos tiempos podemos encontrar ese tipo de conducta en algunas personas, en algunos creyentes. No todos, claro, ¿verdad? Pero sí podemos encontrar ese tipo de conducta donde queremos aparentar con la apariencia de nuestra vestimenta, queremos aparentar una santidad, una pureza, pero lamentablemente esas personas cuando comienzan a actuar y comienzan a hablar, lo que actúan y lo que hablan es otra cosa. Claro, claro. Y ya que la moneda tiene dos caras, hay muchos creyentes que tratan de probar su santidad o tratan de probar su libertad en base de la imagen que proyectan. Es correcto. Y el problema de eso es que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, que nuestras palabras son la evidencia de lo que tenemos por dentro. Lo otro es que él también dijo que no hay nada oculto que no ha de saberse. O sea, tarde que temprano nuestros verdaderos motivos, nuestros verdaderos deseos, pensamientos, etcétera, van a ser expuestos de una manera o de otra. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. El por qué hacemos algo tiene mucho que ver. No solamente lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Los escribas
le gustaban vestir de esta manera para suscitar de la gente un reconocimiento, y por eso Jesús dijo que a ellos les gustaban las salutaciones en la plaza, porque a la gente verlos a ellos con estas ropas largas que indicaban gente que merecía ser respetado, gente digno de respeto, gente digno de reconocimiento, gente digno de admiración, pues entonces la gente les iba a reconocer verbalmente, por decirlo de esta manera: buenos días, Rabí, buenos días. Y también en Mateo 23 Jesús hace alusión al hecho de que a ellos les gustaban aún que les llamaran Padre. Y estamos tocando un tema pero muy, muy delicado ahí. Sí. Pero en el tiempo de Jesús habían entre los fariseos y los escribas, intérpretes de la ley, ellos querían que se les reconociera su rango de conocimiento, su rango de entendimiento y su rango de autoridad. Ya no se conformaba solamente con ser reconocido como maestro, uno que instruye, uno que imparte conocimiento. Ahora querían ser reconocido como padre, alguien que tiene autoridad. Y de eso querían pleitesía. Sí, y hoy estamos llenos. Por ahí hay una hemorragia de personas que le encantan que se le llamen padre. Y les encanta que se le llame madre, cuando Jesús específicamente prohibió ese tipo de reconocimiento, porque uno es vuestro padre. Sí, señor. Uno es vuestro padre. Y la gente apela a Pablo cuando llama a Timoteo hijo en la fe, pero no hay evidencia alguna de que Timoteo llamara a Pablo padre. Ajá. ¿Ves? Entonces, sí. Este tipo de deseo de ser adulado, de ser reconocido, de ser respetado, de ser venerado, ese egocentrismo de querer ser reconocido, esa ambición de poder y reconocimiento, es lo que alimenta a muchas personas para que ellos quieran proyectar sobre los demás una imagen que impacte, para que las personas entonces respondan ante ese impacto con un reconocimiento verbal, con una sujeción a su autoridad, con un reconocimiento de su estatus público. Hoy en día pues podemos también encontrar en ciertas áreas ese tipo de conducta, que yo me imagino que también esa apariencia era lo que estaba sucediendo cuando hablaba de que eso era lo que ocurría en las plazas, las sinagogas y las cenas, sino que ellos querían tener lo que es una tensión por encima y un trato por encima de las personas normales y regulares. Querían ser tratados muy especial. A veces podríamos decir que querían ser prácticamente hasta idolatrados, ¿verdad? Ya los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que habían que hasta que besarle las manos y todo ese tipo de cosas, cosas que estaban sucediendo en esos tiempos. Pero los versículos siguientes más adelante dicen que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Dice ahí, mi pregunta es, ¿qué hay de malo en hacer esas largas oraciones en público? ¿Y por qué dice que era por pretexto? Bueno, antes de contestar la pregunta, quiero tocar rápidamente lo que tocaste anteriormente acerca de los primeros asientos en las sinagogas y en las cenas. Sí. Lo que debería ser un privilegio, ellos lo exigían como derecho. Oh, wow. Lo que debía ser un privilegio, ser invitado a sentarse en la primera silla de la sinagoga o tener un lugar de distinción en alguna cena, que es un privilegio, ellos prácticamente lo estaban esperando como un derecho. O sea, que lo imponían. Exacto, era como una regla silenciosa que ellos esperaban que esos lugares fueran reservados para ellos. Eso demuestra una altivez de espíritu muy peligroso. Sí, señor. De una constante hambre por reconocimiento, de un hambre constante por
por ser servido, por ser respetado, por ser adulado. Y ese tipo de actitud los lleva a ellos. En el caso de que preguntaste, estudié que cuando obviamente los esposos de estas mujeres viudas partían, se supone que ellos dejaran herencia, no solamente a los hijos, sino que dejaran provisión para sus esposas, poder sostenerse. Y estos escribas, estos individuos de la religión del tiempo de Jesús, lo que hacían era que se aprovechaban de estas mujeres. Según los historiadores, pues si ellas tenían algún tipo de finanza, ellos entraban para manipular, para que esas finanzas fueran dados a las causas de ellos, las causas del templo, las causas de los escribas, fariseos, etc. En otros contextos históricos también dicen que ellos terminaban quedándose con las propiedades. Sí. En casos extremos donde quizás las viudas no podían sustentar su hogar al fallecer su esposo y quizás sus hijos estaban pequeños, no podían trabajar para poder ayudar a su madre, ¿verdad? Como quizás el caso del hijo de la viuda de Naín, que su hijo murió, y vemos una explotación económica sobre personas que estaban pasando no solamente el dolor de haber perdido un ser querido, sino que ahora también están perdiendo su sustento económico y sus propiedades bajo manipulación. Oiga, eso se ve también mucho. La manipulación monetaria, la manipulación en el nombre de Dios, por la causa de Dios. Entonces, pues cuando estos escribas, estos individuos se prestaban para estar aprovechándose psicológicamente y monetariamente de estas mujeres que estaban en momentos difíciles, pues ellos calmaban su conciencia, por decirlo así, calmaban su conciencia, tapaban lo que la palabra ahí pretexto significa tapar, y lo que indica es que ellos tapaban la realidad de lo que habían hecho. Este ultraje económico y psicológico y espiritual que le hacían a estas viudas, ellos lo tapaban con la apariencia de hacer largas oraciones, indicando delante de los demás, especialmente a ellos que les gustaba orar en público, según los evangelios, indicando que tenían una relación profunda con Dios a través de estas oraciones largas. Pero hay una cosa que Jesús enseña y que más luego Juan el apóstol nos lo dice en sus epístolas, que el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La forma en que nosotros tenemos amor por Dios y relación con Dios se va a demostrar en la forma de cómo tratamos a nuestros semejantes. Y estos escribas, después que hacían escante, que hacían esos horrendos actos de extorsión de estas viudas que estaban pasando este momento de dificultad del deceso de sus maridos, y ahora, ¿verdad?, en la administración de esas propiedades, estos individuos entraban en extorsión, estaban demostrando que tenían poca consideración para su prójimo, mientras alegaban tener una relación con el Dios de Israel. Y es el mismo problema que surge en nuestro tiempo cuando hay personas que alegan tener una relación con Dios y lo quieren demostrar a través de la forma en que oran o lo mucho que oran, pero su trato al prójimo demuestra que no tienen amor por Dios, porque en que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El que ame a Dios tiene que también amar a su prójimo. Y estos individuos, Jesús dijo que por ellos quieren aparentar una relación con Dios que no tenían, al tratar a su prójimo mal, mayor condenación iban a recibir, porque estaban aparentando, vuelvo repito, lo que no había. Estaban proyectando una imagen falsa. Estaban, ¿verdad?, utilizando una analogía jocosa, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, los de cultura boricua, ¿verdad?, cuando nos da una sed y nos compramos una malta, por ejemplo, ¿verdad?, y nos la queremos tomar y la estremecemos un poco, y tú ves esa espuma subir y tú crees que está bien llena,
la botella está totalmente llena, pero cuando la espuma baja te das de cuenta que está solamente quizás 3/4 partes llena. Y tú pagaste por una botella que estuviera llena por completo, y cuando miras a ver, el contenido solamente tiene un 60%, 70% de contenido por dentro. Sí. Y esa desilusión que uno recibe después de haber pagado, ¿verdad? Aunque son cantidades pequeñas, pero esa desilusión es la misma desilusión que sufre la gente cuando ven en nosotros pensando que piensan que estamos llenos de Dios y se encuentran con la gran desilusión de que no estamos tan llenos como aparentábamos estar. Que estamos llenos de amor, llenos de paz, llenos de justicia, llenos de misericordia, llenos de fruto. Y cuando nos vienen a analizar de verdad, dice, esto no era lo que yo pensaba. Correcto. Eso está muy interesante lo que estás hablando. Y te pregunto, Avilés, este comportamiento que estamos viendo aquí, que hemos venido hablando sobre estos escribas frente al pueblo, especialmente aquí hablando sobre las mujeres que se aprovechaban de ellas, le controlaban, ya que en esos tiempos no habían unas leyes como ahora las tenemos. Las mujeres no tenían unos derechos y unos privilegios, y más cuando le fallecía el esposo, que se quedaban a la deriva prácticamente. Estos escribas se aprovechaban. Este comportamiento que estamos viendo aquí, este comportamiento hoy en día se ha corregido luego de 2000 años de haber Jesús hablado estas palabras hace más de 2000 años, o ha empeorado, o sigue igual. Yo diría que sigue lamentablemente plagando nuestra sociedad. Lo peor es que hoy en día tenemos los medios sociales a través del cual todo se sabe, en comparación a los tiempos antiguos, que las cosas solamente se sabían, como en este caso, si se escribían. Si había un registro escrito, es que uno podía enterarse, o por boca o testimonio de otra persona. En los tiempos que vivimos, las redes sociales nos han dado una exposición, que cosas que quizás otros no sabían anteriormente, lo saben más fácilmente. Lamentablemente esto es lo que sucede. Ve, en Mateo 23 Jesús le dijo a ellos, por ejemplo, a los intérpretes de la ley, les dijo: vosotros tenéis la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que estaban entrando se los impedisteis. O sea, Jesús estaba diciendo a ellos, comenzaban como copistas, después evolucionaban a ser intérpretes del Torá, intérpretes de la ley. Después evolucionaban a ser fariseos, líderes, y algunos de ellos eran parte del Sanedrín del tiempo de Cristo. Entonces, estos individuos, incluyendo también después el grupo de los saduceos, que es otro grupo aparte, cuando uno va mirando la evolución de esta situación, estas personas tenían información registrada en el cerebro, pero el corazón no había cambiado. Y cuando una persona, no importa qué denominación evangélica sea, no importa de qué estirpe afirme ser, cuando una persona tiene información en su mente, pero el corazón no ha sido transformado por lo que ha recibido, lo que ha entendido, lo que ha aprendido, entonces no puede practicar lo que sabe, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, cuando las personas no pueden practicar lo que saben, ocurre una repetición de esto que hemos leído en Marcos 12, que la persona proyecta una cosa pero demuestra otra, y entonces los que están alrededor los miran, los admiran, los tienen como gente de alto respeto, pero la desilusión muchas veces los aleja de Dios, o en el peor de los casos, se vuelven en imitadores de ellos, se vuelven en clones de estos individuos llenos de aire, pero faltos de sustancia, llenos de estilo, pero faltos de esencia. Incluso Jesús en Mateo 23 les dijo a ellos: hay de vosotros que ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, que era un seguidor gentil del judaísmo. Y digo, tan pronto ustedes consiguen ese prosélito, ustedes lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Una palabra fuerte que Jesús tiró ahí.
porque estamos clonando personas que no tienen una relación verídica con Dios. Tienen conocimiento informativo de las Escrituras, pero eso no los ha transformado para que ellos puedan demostrar a otros el amor. Porque Pablo dijo, el fin de la ley es el asunto del amor. El amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo. Si Dios da sus mandamientos para que nosotros demostremos nuestro amor hacia Él y a los demás, obedeciendo esos mandamientos para demostrar amor a Dios y ejerciendo misericordia con el prójimo para demostrar amor hacia el prójimo, pero nuestra mente está llena, nuestro corazón está vacío, caemos en eso. Por eso el 1 Corintios 8 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento es importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús en Juan 8:32. Pero ese conocimiento tiene que también causar en nosotros una transformación cardiovascular para que podamos hacer las cosas, los motivos sean puros y lo hagamos desde un corazón agradecido, no por obligación, sino por voluntad. Ahí es que no por miedo, sino por amor. Ahí es que tenemos que verdaderamente comenzar a analizar nuestros motivos. Yes. ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a aprender la palabra? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a entrar a estos caminos? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a decir yo acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador? Porque no basta con solamente levantar tus manos y abrir tu boca y decir lo acepto. No, eso conlleva ya ahí después, conlleva un camino el cual nos tiene que llevar a analizar nuestros verdaderos motivos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para qué lo hacemos? Es muy importante, me encanta esta porción, este pedacito de historia de lo que está sucediendo aquí. Pero entonces Jesús dice al final del último versículo, ya para entrar al final, Jesús dice que tendrán una mayor condenación a estos escribas, que van a tener una mayor condenación. O sea, ¿hay una menor condenación y una mayor condenación? Jesús está hablando de los términos de los grados de juicio, de los grados de castigo. La palabra condenación ahí significa literalmente castigo o juicio. Cuando Jesús le está diciendo a ellos que por ellos aparentar lo que no son y por hacer daño a los demás entran en actividades espirituales para querer calmar la conciencia y aparentar una relación falsa con Dios, cuando les toque enfrentarse y dar cuenta por sus hechos, el grado de su castigo iba a ser peor quizás que el juicio que ellos estaban pronunciando sobre los impíos, sobre los desobedientes, sobre los gentiles, todos esos juicios que quizás ellos le echaban a los demás por no conocer lo que ellos conocían ni por andar como ellos andaban, porque en Marcos 7 también vemos cuando los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Ajá. Y lavaban, ¿verdad?, los utensilios siguiendo la tradición de los ancianos, rápidamente también se le echaron encima allí. No, porque ustedes no siguen la tradición de los ancianos. Jesús les dijo, ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Entonces, los escribas se volvían jueces sobre los demás y emitían juicios sobre los demás. Pero Jesús dijo, ustedes van a recibir mayor juicio, mayor castigo cuando ustedes le toquen dar cuenta, por la forma en que ustedes están tratando a sus semejantes, invalidando esa ley la cual ustedes buscan afirmar. La están invalidando porque están echando hacia un lado. Recuerda que en Marcos 12:29 se pregunta cuál es el gran mandamiento. Y Jesús responde, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, a Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el mandamiento más grande es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué estaban haciendo los escribas? Pretendían amar a Dios sin amar al prójimo. No se puede. No se puede. Es imposible. Y Dios mismo exigió en el Torah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Dios mismo puso eso como una estipulación
de demostración de que tú me amas a mí, no solamente porque tú guardas estos preceptos que yo te doy, tú también me vas a demostrar que tú me amas amando a tu prójimo y teniendo compasión de él. Entonces, ellos prácticamente lo que son escribas, fariseos, sacerdotes, son personas que fueron llamados por parte de Dios para ser unos líderes en el pueblo y tenían una responsabilidad de llevar la palabra correctamente al pueblo. Debido a esa responsabilidad, ¿se debe entonces a la mayor condenación? Sí, porque al que más tiene, más se le exige. Los fariseos habían comenzado durante el tiempo de los macabeos, porque ellos querían preservar la identidad de la nación de Israel frente a tanto influencia de los gentiles, de la cultura que iban invadiendo y conquistando a la Tierra Santa. El motivo era bueno al inicio, pero después fue corrompiéndose en simplemente la satisfacción de saber sin poder realmente ejecutar lo que se sabía, porque el corazón había sido transformado. Entonces, también vemos, hermano Joel, que ellos se estaban colgando en lo básico. Mientras alegaban tener las profundidades, se estaban colgando en lo básico y despertando ellos a las cosas profundas del Señor, sabiendo que lo que Jesús estaba diciendo era el camino verdadero, teniendo convicción en ellos mismos, no estaban entrando por la puerta del reino, y a lo que estaban entrando se lo querían impedir. Oh, wow. Quiere decir que hay personas que saben en su interior que están mal, que están fuera de orden, que hay algo más profundo, que hay algo más grande, pero no pueden humillarse para aceptar que están fuera de lugar y que se han equivocado. Y todos aquellos que van a entrar a donde ellos saben que deben de estar, se lo quieren impedir porque los consideran inferiores. Por eso Jesús le dijo a ellos: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es un bofetón. Sí, sí. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros no caigamos en el mismo estado que ellos. Sí. Con toda esta información que tenemos disponible en el día de hoy, que es importante tenerla. Sí. No estoy diciendo que no es importante, pero si nos quedamos ahí y no dejamos que el corazón sea transformado por la palabra, terminamos siendo hijos espirituales o descendientes de unos individuos que Jesús les dijo que habrían de enfrentar en el día del juicio mayor castigo o mayor condenación. Que yo puedo decir que la gran lección que Jesús nos está enseñando aquí, cuando Jesús nos dice guardado de los escribas, es que nos analicemos nuestro corazón y nuestros motivos para no caer. Sí, Señor. En lo que habían caído los religiosos, los líderes de ese tiempo de Jesús estando aquí en la tierra hace 2000 años atrás. Sino que tengamos cuidado de no caer, porque no importa el tiempo que estemos viviendo o el tiempo que se vivió, estamos expuestos a caer en esa conducta. Y lo peor es que cuando caemos en esa conducta no es simplemente caer, sino que le enseñamos a otros a que estén, los obligamos a que tengan también nuestra misma conducta. Y entonces lo que estamos llevando es una iglesia torcida, una iglesia que no está caminando con unos verdaderos motivos y no está caminando correctamente. Y eso, lamentablemente, aunque estemos perseverando, puede evitar que Cristo venga y nos quedemos. Porque el mismo Jesús dijo, su corazón está lejos. Lejos de Dios. Estaba lejos de Dios. Así que, Joel, te doy muchas gracias, te agradezco por estar aquí conmigo nuevamente. Gracias a ti. Por Sinaí Radio. Porque según tengo entendido, pues estamos también siendo transmitidos por otras emisoras. No estoy seguro si es, creo que en New York o Massachusetts, estos programas se están oyendo. Estamos teniendo, ¿verdad?, un alcance
no solamente aquí en Gainesville, en la Florida, sino que estamos teniendo alcance en otras emisoras y eso es muy bueno. Le damos gracias a Dios por eso. Así que gracias por estar conmigo. Esperamos nuevamente tenerte en otro, ¿verdad?, episodio en un futuro no muy lejano y que podamos seguir hablando y compartiendo las riquezas que están aquí escondidas en la palabra para que nosotros podamos llevárselas a otros. Así que gracias a cada uno de los que están aquí escuchándonos. Vuelvo y te repito, puedes conseguirnos siempre en sinairadio.net, donde puedes escuchar música 24 horas al día. Los 7 días de la semana estamos teniendo programadores con programas. Así que puedes ir al Facebook de Sinaí Radio, ahí puedes estar al tanto de lo que está sucediendo en la página web que tenemos en Sinaí Radio. También puedes encontrar todo el material que tenemos aquí, todos los programas. Ya tenemos más de, me parece, como 6 o 7 programas ya tenemos en la emisora y se siguen añadiendo programadores con diferentes programas de oración en la mañana, palabra en la mañana, palabra al mediodía, los fines de semana, en la tarde y en la noche, en la semana. Así que no hay excusa para no estar conectado con Sinaí Radio, una emisora que llevamos apenas unos 2 o 3 meses y estamos teniendo un crecimiento terrible, enorme, porque esta emisora es de parte de Dios. Esto nació en el corazón de Dios con nuestro presidente Samuel Suárez, quien le doy las gracias y lo bendecimos, ¿verdad? Y oramos por él. Pero antes de irnos, yo quiero, Joel, ¿verdad?, que hagas una oración para que, ¿verdad?, poder concluir en este programa, y cualquier persona que quiera también en esta hora recibir oración allá donde quiera que tú estés en estos momentos. Simplemente cierra tus ojos, levanta tus manos, levanta tu corazón, abre tu corazón, ya sea para reconciliarte con el Señor, ya sea para pedir perdón, Señor, ya sea por fortaleza. Vamos a estar orando. Así que vamos a pedirle a mi amigo hermano Joel que pueda orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de conversar sobre tu palabra y de hallar en ella, Señor, enseñanzas y aplicaciones que pueden transformar, Dios mío, nuestro presente y afirmar nuestro futuro. Gracias, Dios mío, por Joel Maldonado, por el corazón de él, Dios mío, en exponer tu palabra por estos medios sociales. Gracias por Sinaí Radio, Señor amado. Bendice este proyecto en forma especial al hermano Suárez. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te pedimos que nos perdones, Padre, si de alguna manera, consciente o inconsciente, hayamos caído, Padre, en esta misma actitud, Dios mío, de los escribas y fariseos. Transforma nuestro corazón, Padre, que seamos humildes, que reconozcamos que sin ti no somos nada, que reconozcamos que tú eres la fuente de vida, que tú eres la fuente, Dios mío, de felicidad, de gozo, de paz y de salvación. Y que nosotros podamos hallar en ti, oh Dios del cielo, ese lugar donde podemos tener ese balance, Padre, de aprender, de recibir, de crecer en conocimiento, Padre, sin dejar de crecer en amor, sin dejar de crecer en misericordia, sin dejar de crecer en justicia, y tratar a nuestros semejantes como tú, oh Dios, nos tratas a nosotros. Que podamos amar a nuestros semejantes, Señor amado, como también somos exhortados a amarte a ti. Amarte a ti, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que mostremos misericordia, compasión y fe, oh Dios del cielo. Y podamos, Dios mío, ser una luz encendida en un mundo de oscuridad. Padre, guarda nuestro corazón, nuestra mente. Y que también, Señor amado, podamos mirarnos en el espejo de tu palabra y ver dónde podemos mejorar, dónde necesitamos cambiar y dónde necesitamos que el poder de tu Espíritu nos transforme, oh Dios del cielo. Gracias por esta radio audiencia. Bendícelos a ellos, Padre, y que este programa sea de bendición, Señor amado. Cada ocasión que nuestro hermano Maldonado vaya a exponer tu palabra, Dios mío, muchas vidas sean edificadas, bendecidas, impactadas, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Este es tu programa Cara a Cara con la Verdad. Gracias por estar conectado a Sinaí Radio. Este es tu programa Cara a Cara con la Verdad. Así que nos veremos la próxima semana, el próximo jueves. Acuérdense que hemos cambiado el horario
y de día, que es todos los jueves a las 8 de la noche, por aquí por Sinaí Radio, por YouTube Sinaí Radio y en la emisora www.sinairadio.net. Así que muy buenas noches. Gracias, Joel, por estar aquí conmigo nuevamente y bendiciones. Dios te bendiga.